Buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, a veces se escucha. Ya. Estamos a un día del examen. ¿Qué dudas, preguntas tienen? ¿Hay dudas, preguntas? Auxiliar, no lo molestaría con un ejercicio de autoinductancia. Ayer estábamos practicando con el ingeniero y yo no entendí la verdad el tema de inductancia. Pero autoinductancia es tema de examen. Dijo el Parece. martes que sí. Ya, a ver, pasame por WhatsApp. Dijo que sí, el examen manda eso. No escuché. No creo. Si su práctica solamente es de ley de Faraday Lens, no Sí, va a entrar más que sí, eso. Es como Maxwell también. Maxwell tampoco es parte del tercer parcial. Pero respecto a ley de Faraday Lens, dudas, preguntas. He visto, Auxi, que cada clase es un poco diferente, ¿no? El tema de, ¿cómo le puedo explicar? A ver, cuando usa la B, ¿no? A ver, ¿cómo le puedo explicar? Por ejemplo, la primera llevantía que hicimos presencial sobre esto era diferente a lo que hizo la otra y virtual, ¿no? Eso depende de cada ejercicio, ¿no? Que para hacerlo, ¿no? El procedimiento. ¿En qué cosa sería diferente? En la FEN, en el inciso A, digamos. Hay veces que hay que integrar, hay veces que no hay que integrar esa partecita, digamos. Pero yo creo que Ah, depende. sí, depende del problema. Depende del problema. Pero en la FEN siempre se va a derivar, ¿ya? La FEN, como dice la fórmula, la FEN solamente es el número de vueltas del espiral por la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Al tiempo, sí es. Entonces, sí o sí vas a tener que derivar. Hay veces que tu derivada va a ser un poco más larga y otras veces no, digamos. Y el tema del sentido de la corriente, ¿cuándo puede ser, o cuándo es cuando toca horario? Porque creo que de todas las que hemos hecho tocó antihorario, ¿no? Antirreloj, creo, o antihorario. Ujú. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la variación del flujo magnético. Un rato. Estuviste en la primera ayudantía, ¿cierto? En la presencial. Sí, 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 estaba ahí. Ah, ya. Sí, o sea, el procedimiento es lo mismo, solo que he visto que cuando creo que al hallar la B o la S, hay algunas partes donde se deriva, otras solamente depende base de altura, o si no, he visto cuando pone DX, ahí sale, creo que se elimina una y la otra sale igual a B, creo. Esa creo que hemos hecho la primera llevantía. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ahorita. Hagamos una más o menos similar a un examen que puede hacer, así ya viéndolo, sí, yo creo que, ¿no? Ve, un rato. Por favor. Sí.
Ya. Habíamos dicho entonces que la FEN, su fórmula, FEN es igual al número de vueltas de la espira por la variación del flujo magnético respecto de el tiempo. Ya, entonces aquí vas a tener que sí o sí derivar el flujo magnético. El flujo magnético, ya lo saben, es igual el campo magnético por la superficie de manera vectorial. Ustedes tienen que aplicar la propiedad de producto escalar y multiplicarlo por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo siempre va a ser estos dos vectores siempre van a ser paralelos, Sale entonces el uno, pues no dijo, ¿no? Va todo. coseno va a ser siempre uno. La cuestión es llegar al flujo magnético solamente que sea B y S, sin las rayitas arriba que significan vectores, ¿ya? Siempre se hace eso. Ahora, el compañero dice que hay veces que no se deriva, hay veces que no se integra. Eso va a depender mucho del problema. En el flujo magnético se va a integrar, fíjense, el flujo magnético consta del campo magnético y de la superficie. Si el campo magnético es constante, entonces ustedes no va a haber integrales, no hay integrales cuando el campo magnético es constante. Por ejemplo, este problema de acá, fíjense que este campo magnético que lo representa con una X, quiere decir que es entrante y que en toda esa área, en toda esa gráfica, el campo magnético es constante. Entonces, ustedes en su flujo magnético no van a hacer lo que es la integración. Además, creo que ahí tengo un dato, ¿no? Dice la Recording B in es progress. 0,22, pero T dice, ¿no? Sí, ahí está todavía por demás eso. Ya, ahí está también ahí Ese, ese es el valor de B, ¿no? ese es el valor del campo magnético en toda la gráfica, 0,22 tesla. Entonces ya ahí asumís que el campo magnético es constante. Entonces no vas a encontrar integración acá. ¿Cuándo va a ser constante? Cuando el campo magnético lo produzca alguien, o sea, algún objeto produzca ese campo magnético, como es en el caso de las varillas rectas y largas por las cuales circula una corriente. Entonces, cuando la corriente circula hacia arriba, el campo magnético en los costados es de la siguiente manera, aplicando la regla de la mano derecha, el campo magnético a la derecha sería entrante y en el lado izquierdo sería saliente, ¿ya? Eso va a depender mucho del sentido de la corriente que atraviesa el conductor. Pero este campo magnético, a medida que nos alejamos del conductor, de la fuente, este campo magnético está variando, está decreciendo, está disminuyendo. Y si acá tenemos una espira de cualquier forma, por ejemplo, una espira circular, ¿ya? Una espira circular, basta con tener algún cable enrollado que cierre, ¿ya? Ya ese cable, esa espira, ya la espira le llama ya sea algo redondo, algo cuadrado, algo triangular. Basta con que tenga una espira acá, ya se puede producir lo que es la FEN, ¿ya? Aquí tenemos el área y tenemos un campo magnético que está atravesando la espira. Ya son las condiciones suficientes para que se produzca la FEN. Ya tenemos campo magnético que va disminuyendo, luego tenemos una espira y con eso producimos la FEN. Para que se produzca la FEN, ya, ahí está. Debe variar el flujo magnético respecto del tiempo. Entonces el flujo es campo por superficie. Y siempre estas variaciones del flujo magnético siempre es respecto del tiempo.
Siempre la FEN, entonces, aquí siempre varía algo, ¿ya? Primero puede ser que el campo magnético esté en función del tiempo, ¿ya? Eso se debe a que la corriente que lo produce está en función del tiempo, nada más. Siempre va a ser ese el caso. O que la espira, que el campo magnético sea constante y entonces la espira, la superficie, varía, se mueva. S se mueva. Pueden ser los dos casos. Entonces, fíjense acá, analicemos este problema. Empecemos con esto. Recordemos la primera ayudantía. Fíjense, leamos el enunciado. Sobre rieles, las dos varillas se mueven con velocidades como se muestra en la figura. Tenemos varilla uno, eh, tenemos la varilla uno, tenemos la varilla 2. Ambas tienen velocidades de 2 metros sobre segundo y la otra, vamos con la primera, velocidad uno, 2 metros sobre segundo y la otra, velocidad 2, 0,1 t más 5 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la distancia entre rieles de 1,5 metros. Inciso A, especular la FEN. Inciso B, corriente inducida. Inciso C, sentido de la corriente inducida. Todo esto lo calculamos para un tiempo de 18 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos con este problema? Primero tenemos que calcular el flujo magnético. Ya sabemos que el flujo magnético lo sacamos de acá. Entonces, el flujo magnético es igual al campo por la superficie. Calculemos el campo. El campo ya lo tenemos, vale 0,22 Tesla. Ahora vamos con la superficie. Calculemos la superficie. Entonces, aquí la superficie es un cuadrado. Vendría a ser este cuadrado que encierra estas dos varillas. ¿Ya? Y aquí tenemos la resistencia de una de las varillas que es de 5 ohms. Eso más, la resistencia 5 ohms. Entonces calculemos la superficie. ¿Cuánto vale la superficie? Como forma un cuadrado, solamente es multiplicar la base por la altura. Base por la altura. ¿Cuál es la base? La base sería esto de acá. ¿Y cuál es la altura? Sería 1,5 metros. Entonces, ¿cuánto vale la base? Tenemos que calcular entonces la base. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿cuánto creen que vale la base? ¿Alguna sugerencia? ¿6? No mucho. No nos dice ahí distancia. Tendría que ser un valor dado. Diferencia de X. Ah, ¿verdad? ¿No? Aquí no se utiliza diferencial de X. El diferencial de X se utiliza cuando el campo magnético es variable.
Si el campo magnético no es variable, no utilizamos aquí diferencial de X. Cuando es figura de un triángulo, algo así, ¿no? Cuando es echado, ¿no? No solamente cuando el campo magnético sea variable. Aquí tu campo magnético es constante, entonces no hay necesidad de utilizar el diferencial de X. No. Lo que sí podemos utilizar es la variable X para estos problemas, pero diferencial de X no. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la base? Esa es la pregunta. X, X sería o no. Ya podríamos decir que sea X, ¿ya? Por ejemplo, que sea X. Pero eso es para un determinado tiempo. ¿Qué pasa para otro determinado tiempo? Esa distancia X va a ir cambiando y se va a ir modificando. ¿Qué va a suceder acá? Que pasado un tiempo, esta varilla uno se va a encontrar por acá, ¿ya? Y esta otra varilla también se va a encontrar por acá, ¿no ve? Ahora, esa distancia fue cambiando. No sabemos en realidad cuánto es esa distancia, ¿ya? Pero sabemos que la primera varilla se desplazó una distancia x1, porque sabemos la velocidad, sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, podemos calcular la distancia que se movió, a la cual le vamos a llamar x1 sobre tiempo. Entonces, x1 es igual a velocidad por tiempo. Entonces, se desplazó una distancia x1. Lo mismo pasa con la varilla 2, se desplazó una distancia x2. Entonces, esa distancia inicial fue cambiando, ¿ya? Primero empieza con una distancia a la cual no le vamos a llamar x, le vamos a llamar otro valor, ya que es una constante. Ya que para un tiempo cero empieza con una distancia ya fija y pasado el tiempo, eso va a ir modificando. Entonces arreglamos todo esto, que se vea bien. Entonces primero empieza con una distancia, ya, vamos a colocarle una letra, ya, que sea M, una distancia M, una distancia fija que no conocemos, pero que para un tiempo cero estuvo bien. Ahora pasa el tiempo y las varillas se van moviendo. Por acá se va a encontrar la varilla uno desplazándose a una distancia x1, y por acá se encontraría la varilla 2 desplazándose a una distancia x2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien? ¿Entiende lo que estoy haciendo? Sí, ¿podrías ¿Ya? repetirlo, por favor, auxiliar? Ya. Para un tiempo cero, estas dos varillas se encontraban a una distancia fija, ¿ya? Se encontraban a una distancia fija, una distancia m. Pasado el tiempo, las varillas empezaron a moverse y se desplazaron con una distancia x1 y la otra con una distancia x2. Se fueron desplazando entonces para un determinado tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Que nuestra base va a ir cambiando respecto al tiempo. ¿Y cómo calculamos ese cambio? Nuestra base ahora vendría a ser esto de acá.
todo esto, ¿cierto? Esa es nuestra base. ¿Cómo calculamos esa base? Solamente sumando y restándole las variables. Esta base entonces sería, fíjense, esta base sería todo esto de acá, ¿ya? Todo eso. ¿Y cómo calculamos esa base? Solamente, primero tendríamos que a m restarle x, porque fíjense que la x1 le va a ir restando la m, le va a ir comiendo. Y luego sumándole la x2, y tendríamos la base para un determinado tiempo. Entonces nuestra base sería primero m menos x1, la variable x1, más la variable x2. ¿Ya está? Y ahí tenemos la base. La distancia m con la que inició, menos la distancia x1 debido a la varilla 1, más la distancia x2 debido a la varilla 2. Ahí tenemos entonces nuestra base. Y esta superficie sería entonces la base, que es m menos x1 más x2 por la altura, que es de 1,5. Una vez tenemos ese dato, multiplicamos en el flujo magnético. Flujo magnético es igual al campo, que es 0,22 por la superficie, que es 1,5, por la distancia m menos x1 más x2. Y ahí está entonces nuestro flujo magnético, al cual ahora tenemos que derivar. Entonces fíjense que acá, cuando el campo magnético es constante, no hemos utilizado la integración para calcular el flujo magnético. Y esto sucede para los problemas de varillas, o el otro de una espira entrando a una región de campo magnético. Se aplica lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro flujo magnético 0,22 por 1,5. ¿Cuánto me da? Lo multiplicamos. 0,22 por 1,5 me da 0,33 por m menos x1 más x2. Ya tenemos entonces nuestro flujo magnético. Ahora calculemos la P. Entonces la P sabemos que es igual al número de vueltas de la espira o la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Aquí en nuestro flujo magnético, esta es nuestra constante y esto es lo que vamos a derivar. ¿Ya? Entonces se va a derivar respecto del tiempo. Entonces reemplazamos datos, el número de vueltas, en este caso aquí no nos dice, vamos a tomar que es 1 por la constante, que es 0,33 por la derivada del dato m menos x1 más x2 respecto del tiempo. Entonces derivamos de la derivada de la variable m respecto del tiempo, nos va a dar 0 porque es una constante. Esta m es un dato que no conocemos, pero ahí está. ¿Ya? Para un tiempo cero tenemos una distancia m.
que es fija, entonces es un dato constante. Entonces la derivada de una constante es cero. La derivada de x1 respecto del tiempo, vamos a tener lo siguiente. P es igual a 0,33 por la derivada de m respecto del tiempo menos la derivada de x1 respecto del tiempo más la derivada de x2 respecto del tiempo. Entonces la derivada de una constante respecto del tiempo va a ser cero, la derivada de x1 respecto del tiempo, la velocidad 1, la derivada de x2 respecto del tiempo, la velocidad 2. Entonces nuestra P es igual a 0,33 por menos la velocidad 1 más la velocidad 2. Nada más. Reemplazamos datos. 0,33 por menos la velocidad 1 que vale 2 más la velocidad 2 que vale 0,1 t más 5. Entonces, esta es nuestra fórmula de la PEN. ¿Para qué tiempo nos dice? ¿Para qué tiempo nos pide? Por un tiempo de 18 segundos. Reemplazamos entonces ese dato. Entonces 0,33 por menos 2 más 0,1 por 18 más 5. Entonces aquí nuestra P es igual a, calculamos ese dato, eso me da como resultado 1584 volts. 1584 volts. Sí, está en Con un eso. tiempo, ¿ya? Aquí A ver si fíjense, aquí. ¿sí? No, sí, 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 déjale. Fíjense que aquí la P nos está dando un valor positivo, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que más, eso ya nos va a indicar algo en el sentido de la corriente, ¿ya? Calculemos entonces la corriente inducida. Aplicamos ley de Ohm. Corriente inducida es igual a la Fe sobre la resistencia. Mi Fe es de 1584 volts dividido sobre la resistencia que era de 5 ohms. Entonces mi corriente inducida me va a dar el siguiente valor. 0,3168. Ah, ya, escucha. No era 1000, era 1,58, ¿no? 0,31. 0,31 amperes. Aquí es 1,5, ¿no? 1,5, 1,58 volts. Ya tenemos entonces la corriente inducida. Inciso B, para un tiempo de 18 segundos. Ya, vamos con el inciso C, el sentido de la corriente. Este es el inciso A. Sentido de la corriente. ¿Cómo calculamos eso? Primero, nuestra variación del flujo magnético es menor o mayor a cero. ¿Cómo definimos eso? Es El mayor. signo de la Fe. La Fe nos dio signo positivo. Nos dio un valor mayor a cero. Un valor positivo. Fíjense que 1,58 es mayor a cero, entonces es un valor positivo. Eso quiere decir que la variación del flujo magnético es mayor a cero. Entonces, esto nos indica que se debe
restar, Restar. se debe restar, se debe contradecir, se debe oponer, se debe restar, se debe oponer. Entonces son las dos palabras que utilizan. ¿Ya? Contradecir, no, eso es ya de manera verbal. ¿Se debe restar o se debe oponer? Ya las dos. ¿A qué no tenemos a qué tenemos que restar o a qué tenemos que oponernos? A la, al campo magnético que creó todo esto. ¿Ya? Si vamos al problema, tenemos las dos varillas. Tenemos la primera varilla y tenemos la segunda varilla. Entonces, el campo magnético que originó toda esta FEN es el campo entrante. Es ese que está entrando, ese 0,2 Tesla es ese campo magnético. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestra variación de flujo magnético es mayor a cero, entonces debemos restar o debemos oponernos al campo magnético que crea todo eso. ¿Y cuál es ese? Ese campo magnético que está en color morado y que es entrante, el mismo de la gráfica anterior, fíjense. Entonces, nuestro campo magnético inducido, que lo genera la corriente inducida, tendría que tener un sentido opuesto o restarle. Si el campo magnético que generó todo esto es entrante, entonces nuestro campo magnético inducido tendría que oponerse, estar en sentido contrario. Entonces, el campo magnético tendría que ser saliente, y ahí está, lo estoy haciendo en color verde. Pero este campo magnético solamente nos importa el que está dentro de la superficie, no el que está afuera. Solamente nos importa el de adentro, ¿ya? Porque la FEN solamente se da en toda el área que encierran estas dos varillas. Entonces, para producir un campo magnético saliente dentro de las varillas, dentro de esta área, ¿cuál tendría que ser el sentido de la corriente? Fíjense que la corriente va a circular las varillas y los conductores que encierran estas varillas. Entonces, ¿cuál creen que sería el sentido de la corriente para que sea saliente el campo magnético? Sentido Horario. horario. A ver, en sentido horario. ¿Estás seguro en sentido horario? No, Sí, de en horario. sentido horario. Horario. Si Por es ahí. horario, veamos, a ver. Ahí tenemos la figura. Sí, pero yo me tuerzo, ¿eh? ¿Ya? Si es horario, tendría que ser así. La corriente tendría que circular en este sentido. ¿Ya? Como le digo, solamente me importa el área dentro el área de la espira, no lo que está afuera. Entonces, si es horario, ¿eso qué quiere decir? Que si la corriente circula por este cable, aplicando la regla de la mano derecha, fíjense, ustedes analizan solamente esta sección de acá. Si fuera en sentido horario, la corriente circularía hacia la derecha. Ustedes aplican su mano derecha y en la parte de arriba el campo magnético sería saliente y en la parte de adentro sería entrante. Lo mismo para el cable vertical con la corriente hacia abajo. Al lado derecho, el campo magnético sería saliente y adentro sería entrante. Pero aquí el problema nos dice que tenemos que generar un campo magnético que se oponga o que le reste.
Y para que se oponga a nuestro campo magnético tendría que ser saliente. Entonces, ¿el sentido horario nos sirve para que nuestro campo magnético sea saliente? ¿Sí o no? No. No, no, ¿ve? Fíjense ustedes, aplican mano derecha, no es. Entonces tendría que ser en sentido antihorario, porque si es en sentido antihorario, el campo magnético dentro de la espira sería saliente, que es lo que tenemos que tener, saliente. Si fuera saliente, si fuera antihorario, la corriente circularía de esta manera. Y si analizamos el conductor en la parte de arriba, aplicando la regla de la mano derecha, en la parte de arriba sería entrante y en la parte de abajo saliente. Y es lo que necesitamos, un campo magnético generado por la corriente inducida, un campo magnético generado por la corriente inducida que sea saliente dentro de la espira. Entonces, la corriente inducida tendría que girar en sentido antihorario para este problema. O sea, y si fuera menor a cero. Ahora, si fuera menor a cero, si nuestra FEM, por ejemplo, que nos dio Ah, sí. 1,8 Dime. volt, me diera negativo, ¿eso qué quiere decir? Me Que diera se negativo, sumaría. que nuestra Oh, variación del campo magnético es menor a cero. Entonces, debemos sumar. Entonces, debemos sumarle al campo magnético que lo creó. Ahí sí ya nuestro sentido de la corriente sería horario, porque sí, no se escucha, por si acaso. enseguida, esperen un rato. Sí, antes de seguir con el tema ese del sentido, tengo una duda. ¿Dónde tenemos que ubicar la mano derecha? Porque todos son espiras rectangulares o cuadradas. ¿Dónde debemos ubicar la mano derecha para orientarnos bien si es entrante o saliente? ¿Me entienden qué lado de la espira deberíamos ubicarla? La mano. Solamente ubicate en uno de los lados de la espira. De ahí le seguís al otro, digamos. Solamente con uno de los lados. En los lados verticales. Sí, en los lados, en la recta.
Ok, ok. Ya, ahí está, fíjense, ahí está el símbolo de la mano derecha. Entonces, ¿cómo ubicarse? Ahí está el sentido del campo magnético. ¿Fijan? ¿Ya? Solamente me importa este plano de acá. ¿Ya? Este plano de este y el otro plano. Ya, en este plano, el campo magnético, si lo cortamos, aquí estaría siendo saliente y en el otro lado estaría siendo entrante, ¿ya? El campo magnético siempre Ah, ya, ya, ya. es antihorario, ¿ya? Entonces, ustedes solamente este gráfico lo llevan con cada lado de la espira y hacen coincidir solamente el sentido de la corriente. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, Sergio, está claro. ¿Ya? Y la mano izquierda no se usa, ¿no? Porque he visto unos que la usan como... No, no, solamente con mano derecha. La regla es con la mano derecha, Ah, ¿no? es que yo escribo zurdo, pero... Ah, no, pero la ley nos dice solamente apliquemos la mano derecha. ¿Ya? Ya la izquierda la utilizan si quieren para escribir o para otras cosas. ¿Ya? Entonces ahí está el gráfico. Sí, ya que está bien, ya lo entendí. Ah, sí, una pregunta más, a ver, más atrásito, por favor. Me parece eso medio tapón y después tengo que captar. ¿Sí? A ver, más atrásito, cuando la parte de la gráfica donde estábamos haciendo el ejercicio, más para atrás, por favor. De donde estábamos empezando, ¿no? Ahí, la varilla la movió porque lo uso en nuevo tiempo o cómo es eso, Recording esa in parte. progress. Ah, pero la varilla se mueve pues, según el sentido de la velocidad. La velocidad, para un tiempo cero, la varilla se encuentra ahí, digamos. Ah, ya, ya. Ahora, en caso de que no haya velocidad, eso estaría ahí nomás, ¿no?
En caso de que no haya velocidad, la varilla se encontraría ahí, ¿no? Quieta. Solamente sería X, no sería la M, ¿no? X1 y X2, ¿no? Es que si una varilla no se mueve, quiere decir que su velocidad es cero. Ya no habría X1 ni X2, solamente una X, ¿no? Ah, ya, ya, ya. X. Y Como decimos, la M representa la, una distancia que estuvo ahí para un tiempo cero, ¿ya? ya, listo, listo, Para un Axel. tiempo cero, supongamos que fueron 10 metros lo que los separan para un tiempo cero, pero pasó el tiempo y esos 10 metros fueron cambiando, porque Ah, ya, listo, Axel. la primera varilla le va restando y la segunda varilla le va sumando. Entonces esos 10 metros ya no hay. Ya. Es por eso que aquí Ya, ya, ¿viste? en la derivada es cero, Sí, porque cada de 10, que es una ah, constante, es cero. ya, ya. Y usted dijo, cuando es constante el campo, no se, no se No, integra, dijo, ¿no? no se va a integrar en el flujo magnético, no va a haber integración. Constante se refiere cuando te da el valor del campo, Cuando tengas el valor del campo magnético, un valor fijo, es constante. Es es constante constante. para todo, ¿no? Sí, sí. Y si no me da, es variable. En estos problemas, también te puede dar campo magnético variable. Ahí también. Siempre sí tenés que Me cuidar puedo- el enunciado. Ya, pero primero empecemos que el campo magnético es constante, nada más. Claro, Ahorita claro. vamos a ver otro que sea variable. Auxi, Sí, Auxi, antes también. que lo cambie, un ratito quería. En ese caso, digamos, son dos varillas. ¿Puede existir la posibilidad de que ponga que haya resistencia? Una resistencia en cada varilla. También puede ser. Claro, ya, pero en ese caso, digamos, al saber el valor de la corriente inducida, las resistencias las tomaríamos como si fueran series o paralelas para sacarlo, porque es por ley de Ohm, ¿no ves? Leo. Pues ya tenés la fe, entonces te tocaría calcular la resistencia. Pero como es un circuito cerrado, Tengo que las dibujar un famoso. resistencias están en serie. Estarían en serie, porque es un Entonces, circuito cerrado. tenés una resistencia en la varilla uno Ujú. y tenés otra resistencia en la En la varilla varilla 2. 2. Entonces, Sería paralelo, ¿no? no en serie, no en Ah, sí, paralelo. sí, Esa es sí, la sí. pregunta porque habla sobre que están en dos, digamos, sobre unas rieles, por así decirlo, ¿no? Ah, Esa es mi pregunta, si tendríamos que tomarlo como serio o paralelo. en serie. Ya, Porque listo. la FEN que se va a generar se va a encontrar en cualquiera de estos lados. Puede que se encuentre, puede estar simbolizado ahí o puede estar en el otro lado. Ok, ok. Entonces, si en uno de los lados se encuentra la FEN, entonces estas dos resistencias están en serie. Listo. Auxi, no sé si puede fijarse en el grupo, envió un ejercicio, no sé si entrará o no a este examen, la verdad, o es similar. Estaba mirando los modelos de exámenes que pillé, no sé si puede tirarle una chequeadita, por favor. Ah, también es un modelo de examen este. Eso encontré en un Ah, modelo de examen y la verdad sí me dio mucha duda si podría llegar a entrar un ejercicio así, digamos. Puede. Ya, pero entonces hasta aquí lo que he hecho está entendido, ¿no ven? O sea, ya sí, saben sí, Ausi. Sí, sí, sí. Sí, ya me pegó harta duda. Pregunté pelo de más tan callado, después están en bola en el examen, están mirando el techo, ¿eh? sea, son ellos, no te preocupes, solo preocupate por vos, ¿no? Ya, vamos entonces con ese ejercicio a ver que envió el compañero del grupo. Ya, vamos que lo copie.
Entonces veamos este ejercicio de acá. Una espira con 5 ohmios de resistencia de la figura ingresa en un campo magnético uniforme. El campo magnético vale 0,65 tesla. Calcular la corriente eléctrica en la espira al ingresar dentro del campo y al salir del campo magnético. Entonces, son tres datos. Aquí podemos también hallar el sentido de la corriente, si es que nos lo pide, ¿ya? Analicemos entonces el caso de cuando la espira está ingresando. Entonces aquí hay fíjense, esta espira también, además de tener resistencia, también tiene una fuente, una fuente de 1,5 volts, ¿ya? La espira tiene una distancia de 30 centímetros de alto y de base 40 centímetros. Entonces la espira ingresa a la región, más o menos se va a encontrar por acá, ¿ya? Entonces, analizándolo, eh, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar primero el flujo magnético. Sabemos que el flujo magnético para cuando la espira ingresa va a ser igual a ¿qué? Al campo por la superficie. Una vez hecho todas las propiedades, aplicando las propiedades, coseno el ángulo es tomar uno, y esto me queda que el flujo magnético es igual al campo por superficie. El campo magnético ya lo tengo, es constante, ¿ya? 0,65 tesla. Ahora me tocaría encontrar la superficie. La superficie sabemos que es un cuadrado, entonces sería base por la altura. Conozco la altura. ¿Cuánto vale mi altura? Vale 30 centímetros. Ahora me faltaría encontrar la base. ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto creen que vale la base para este problema? Sería 40 menos X. Bueno, en centímetros, ¿no? Sería 0,4 menos X. ¿Ya? ¿Podría ser eso? O sencillamente solamente colocarle la variable X. ¿Por qué? Porque el campo magnético está recién atravesando parte de la superficie del área de la espira. Está ingresando una pequeña distancia X, nada más. Y solamente esta es el área de, este es el área del flujo magnético cuando está ingresando. Solamente esta es el área, nada más. Lo demás está vacío al momento de ingresar. Entonces, ¿cuánto ingresó? No sabemos, solamente sabemos que vale una variable X, ¿ya? Porque si restamos 40 menos X, ¿qué va a suceder? Si ustedes restan 40 menos X, si decimos 40 menos X, ¿a qué lado nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a este lado de acá, el lado en donde no hay campo magnético. 40 menos X. Entonces nos estamos refiriendo al lado en donde no hay campo magnético. Fíjense que el flujo magnético se necesita campo magnético y una superficie. En esta distancia X tenemos el campo magnético y también tenemos una determinada área porque tenemos una variable X por la altura de 30 centímetros. ¿Ya? ¿Entienden eso, no? Porque solamente es X y no 40 menos X, ¿cierto? Está ingresando con una cierta distancia que no lo conocemos, pero le podemos colocar una variable X. ¿Hasta ahí todo bien?
¿Dudas, preguntas? Eh, Donde está el voltaje, la resistencia y el lado derecho, todo es un diagrama junto. Sí, eso es un diagrama junto a resistencia y voltaje y puente es parte del problema. Pero eso solamente nos importa Y cuando la ingresa la expira. Eso después lo vamos a tomar en cuenta. eh, ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, ¿por qué tomamos X y no 40 sobre X? Ya está explicado, ¿ya? Porque esto es X y 40 menos X sería lo que está fuera del campo magnético. Esto de aquí. Esto es 40 menos X. Y esto es la parte vacía que no atraviesa el campo magnético, por lo tanto no existe flujo magnético. Aquí el flujo magnético es cero, porque no hay campo magnético que atraviese esa área. En el lado, en el color lila sí hay, y es la base X por la altura que es 30 centímetros. Entonces ahora en nuestra superficie sería la base que es X por la altura que es 0,3, ¿ya? 30 centímetros pasados a metros, 0,3. Reemplazamos en el flujo magnético y esto es igual a 0,65 por X por 0,3, ¿ya? 0,65 por 3, 0,195. ¿ya? 0,195X, ¿ya? Ya está, entonces con eso calculamos la P. La P, número de vueltas de la espira por la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces ahora solamente reemplazamos los datos. Este 0,995 es una constante, la sacamos afuera. N es 1, da una sola vuelta, 1 por 0,195 por la derivada de X respecto del tiempo. Y aquí tenemos la velocidad. 0,195 por la velocidad. La velocidad para este caso era de... ¿Cuánto es la velocidad? A ver, fíjense en el problema y escribí sobre él y no se meten. Me parece que es 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Vamos a colocar aquí que la velocidad es 20 metros sobre segundo. Entonces, por 20, pues ahora tengo la P. 3.9. 3,9. ¿Listo? 3,9 volts. Ahora tenemos que calcular la corriente. La corriente la corriente inducida sería igual a la P sobre la resistencia. Pero aquí hay un problema. Aquí hay dos P.
la P sobre la resistencia. Pero si se fijan en el problema, tenemos una espira con una resistencia y tenemos una FEN y luego tenemos la FEN inducida. La FEN inducida, como su unidad es volt, se asume que es una fuente de tensión. Entonces, lo que tenemos que saber es cuál sería la dirección de la FEN. ¿Cómo calculamos la dirección de la FEN? Con el sentido de la corriente que va a generar. Aquí la FEN me dio positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de flujo magnético es mayor a cero. Por lo tanto, tenemos que Que restar. restar. Ahora, el campo magnético que genera todo esto es el campo magnético que genera todo esto es, en esta parte, es entrante. Entonces, nuestra corriente inducida tiene que generar Campo saliente, ¿no? Tiene que estar saliente. saliente. Entonces, para que sea saliente, ¿cómo tendría que ser el sentido de la corriente? ¿Qué horario? Antihorario, antirreloj. Antihorario, ¿ya? Entonces, la FEN sería polarizada en... O sea, la FEN tendría que tener ese sentido. En la parte de arriba el positivo y en la parte de abajo el negativo. Entonces, en ese caso, ¿se restarían? ¿O qué se llegaría a hacer? Tenemos dos FEN, pero en sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que las FEN se van a restar. Esta es la FEN con la que venía, es de 1,5 volt. Como esa es la fuente con la que inició el problema, de 1,5 volt. Y esta de acá es la FEN inducida. Entonces, ambas fuentes, si trazamos una malla en sentido horario, a ver, lo que es circuito 1, siempre las mallas siempre se toman en sentido antihorario, cuando es el cálculo de la FEN aplicando lo que es la segunda ley de Kirchhoff, ley de mallas, ¿no ve? Entonces siempre se lo toma en sentido horario. Eso quiere decir que la FEN total sería la diferencia entre la FEN menos 1,5 volts, dividido sobre la resistencia. La FEN, según nuestro sentido antihorario, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la FEN es positiva porque entra por el lado negativo y sale por el lado positivo. Entonces, por ende, es positivo nuestra FEN, mientras que el otro ingresa por el lado negativo y sale por el lado, como ingresa por el lado positivo y sale por el lado negativo. Por lo tanto, su valor es negativo. ¿Ya? Y esa sería nuestra verdadera corriente inducida en la diferencia de la FEN. Es 3,9 menos 1,5 dividido sobre la resistencia que es de 5 ohms. Y eso me da 0,48. 0,48. 48.
¿Listo? Entonces, esta es la respuesta del inciso A. ¿Ya? Vamos con el inciso B. ¿Ya hasta ahí algún problema, alguna duda? ¿Será que por favor no puede volver a explicar la parte de los signos de los voltajes? ¿Por qué más o menos? Por favor. Sí, el tema de la fe, por favor, esa parte. Recording stopped. El auxiliar se salió del Zoom. O se salió o es su señal, pero ya no hay nada. Parece que se le fue el internet al auxiliar. Se ha salido de la reunión. Ese ejercicio